charlar sobre la UFI que comanda, que concentra delitos informáticos y estafas, que pareciera ser a priori uno de los delitos, de las tipologías penales que más ha crecido en la Argentina y en nuestra provincia. Gracias. No, un placer estar acá, Leo, con vos y bueno, con toda la audiencia. Para tener una idea de más o menos cuál es el trabajo que ustedes hacen, ¿cuáles son los delitos que tienen bajo su jurisdicción específicamente? Para que todos entendamos de qué se tratan esos delitos. Bueno, luego de la asignación con la puesta en marcha total del sistema acusatorio, se decidió crear esta unidad fiscal, que en un primer momento iban a ser delitos informáticos, luego se adosaron también las estafas clásicas, por lo tanto concentramos delitos informáticos y estafas, retenciones indebidas y delitos, fundamentalmente ese tipo de delitos contra la propiedad. ¿Cuáles son los delitos informáticos? Delitos informáticos en realidad están definidos en el artículo 172, 15 y 16 del Código Penal, que fueron los que se introdujeron, que son las estafas mediante vías informáticas, que puede ser la clonación de tarjetas o el uso indebido de datos. Fundamentalmente ese es el fuerte de operaciones, pero también están el acceso ilegítimo, a base de datos que están diseminados en otras partes del código, que son los menos, pero el fuerte son los delitos informáticos. También quedó bajo nuestra investigación, si se quiere, todo lo que son los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, antiguamente y mal llamada pornografía infantil, que en eso también tenemos que cambiarlo porque es material de abuso sexual infantil, porque es producto de un abuso hacia un niño. También están en nuestra unidad fiscal y bueno, se les da una prioridad bastante alta. El tema del grooming en realidad en un primer momento también iba a ser nuestro, pero bueno, quedó en la UFI ANIVI, todo es que ellos tienen los psicólogos y los equipos interdisciplinarios para el abordaje primario, en este caso de víctima conocida. Doctor, ¿cuántas causas tienen más o menos en promedio al mes o al año? Mira, tenemos un promedio, sí, un promedio de entre 10 y 12 denuncias diarias, hay días que llega a 15 denuncias diarias. Es realmente un promedio muy alto. Cuando se destinaron los recursos y se inició con la previsión era aproximadamente entre 1.500 y 2.000 denuncias anuales y el primer año terminamos casi con 5.000, por lo tanto, bueno, de a poco se fue dotando de recursos, pero bueno, claramente nos sobrepasó no solo en la cantidad de recursos o en la necesidad de recursos humanos que se han ido sumando de a poquito, sino también en la parte estructural que hoy necesitamos una adaptación urgente, pero bueno, se sigue trabajando pese a esa previsión. Sabíamos que el aumento iba a ser importante, pero bueno, claramente al darle notoriedad a este tipo de delitos y al crecer durante la pandemia y al reconvertirse las estafas en defraudaciones informáticas y la gente sobre todo al empezar a denunciar, porque básicamente antes no se denunciaba tanto. No se denunciaba tanto, existía el delito y como dije, después de la pandemia se fueron perfeccionando las técnicas, si se quiere, de los estafadores. Y bueno, hoy con la virtualidad llegan a todos lados. Dijo 5.000 de febrero del 2024 a febrero de este año. Exactamente. ¿No? En el primer año. Y a partir de febrero de este año hasta acá, ¿ustedes notan que sigue creciendo la cantidad de denuncias y casos que se presentan? Sí, sigue creciendo. Lamentablemente sigue en alza. Nosotros, bueno, hemos tenido que adoptar algunas medidas de las que establece el código. Por ejemplo, tenemos algunas cuestiones que son los criterios de oportunidad. Cuando son montos menores, todos los casos se gestionan, es decir, una vez que ingresa la denuncia, se hacen eventualmente los bloqueos, o si son montos menores, se les notifica a la persona que, bueno, que esa causa no va a investigarse por una cuestión, obviamente, de recursos y que tienen la posibilidad de reconvertir la acción en acción privada. Se les da esa posibilidad, es decir, que al caso se le da una solución. Muchas veces sabemos que no es el que espera la gente, pero bueno, esa opción está y todas las denuncias son tomadas y son obviamente llevadas adelante. Creo que el fuerte nuestro hoy es este intento que muchas veces se logra del recupero patrimonial. También se han articulado muchos mecanismos con los bancos, por eso también a veces o por meses disminuye por ahí la cantidad de denuncias porque los bancos reconocen inmediatamente. Antes por ahí eran un poco más reticentes, hay algunos que lo siguen siendo y que habrá que litigarlos por vía civil y nosotros seguir la investigación penal, pero bueno, se está intentando articular esta cuestión público-privada que es necesario porque es un delito que nos atraviesa a todos y nosotros sin la colaboración de los privados, la verdad que es muy difícil investigar. Me voy a concentrar en las estafas virtuales o las estafas que se hacen por medios digitales. ¿Cuáles son las más comunes?
Digo, por WhatsApp, por redes sociales, por correos electrónicos. ¿Cuál es la más común o la que se presenta más repetitiva? Mira, hay dos o tres que son, uno por ahí, yo siempre lo digo, o sea que el que me ha escuchado ya dice, otra vez está diciendo lo mismo, pero muchas veces decimos no, o pensamos que hay una sofisticación detrás de la estafa. Hay casos en los que sí, hay muchas empresas en los que sí se ha instalado, por ejemplo, un troyano detrás, porque uno descargó un archivo malicioso y ese archivo quedó en la computadora y cuando uno abre la página del banco, este archivo se activa y bueno, ahí sí ingresan a la página y vacían las cuentas. ¿Eso es un troyano? Ese es un troyano. Asociado al famoso caballo de Troya. Exactamente, han habido, ya está a nivel Latinoamérica, es un troyano que inició en Brasil, que se llama Grandoeiro, bueno, ha impactado en todas las jurisdicciones, los bancos han tomado algunas medidas, pero bueno, el problema cuando ingresa eso sí, son montos muy importantes y hacen muchas transferencias de varios millones, pero esa es la excepción. Debemos tener no más de 10, 15 casos dentro de los 4.000, 5.000 de las estafas informáticas. De todas maneras, para que la gente sepa, digo, porque seguramente se irá poniendo más de moda esto. Un troyano es, uno abre una página de un banco y cuando hace clic en algún indicador, se activa esto que es una especie de virus. Pues, normalmente es previo a eso, por ejemplo, mandaron, no sé, un correo electrónico con un currículum. Quizá el empleado lo abrió, lo miró o descargó ese PDF, quedó ahí, pero ya quedó activo en el sistema y, como te dije, cuando uno ingresa a la página del banco, quizá la página del banco real, porque muchas veces puede ingresar a una página clonada, que eso también se da, pero cuando ingresa a la página del banco, lanzan un programita que se llama Trusted Support, Trusted Report, que queda de pantalla. Y por detrás están, uno ya ingresó a la página del banco realizando esa transferencia que en realidad están preejecutadas porque humanamente es imposible hacer 30 transferencias, no sé, de 4 millones de pesos en 2 minutos, que es lo que nos ha pasado. Al principio no entendíamos cómo era, bueno, logramos a través de nuestros técnicos analizar algunas computadoras en las que había pasado y era esa la forma. Pero eso, como dije, es la excepción. En eso también, los abogados están litigando eventualmente contra los bancos porque es muy difícil determinar la autoría, porque si bien las cuentas receptoras, que es lo que muchas veces nosotros le explicamos a la gente, figura que el receptor, mirá, ¿cómo puede ser que no pueda seguir investigando si el receptor es Leo Domínguez? Bueno, no, pero es que le tenemos que explicar que Leo Domínguez, esa cuenta probablemente se la sacaron de algún lugar o que abrieron por la base de datos filtrada eventualmente del RENAPER, abrieron muchas cuentas o son cuentas mula que solamente el dinero impacta ahí e inmediatamente sale disparado hacia otras cuentas y terminan en criptoactivos, por lo tanto la trazabilidad se hace sumamente compleja, pero también ahí nosotros hablamos con los abogados y eventualmente hacemos los informes en donde detectamos que, por ejemplo, las IP de conexión salieron desde otro lugar que no fue el usuario, que el banco, como era una operación inusual, debió bloquear, porque tiene obligación del Banco Central de monitorear esas cuentas. Bueno, todas estas cuestiones van a empezar a surgir, y hay jurisprudencia que le da la razón al cliente, pero bueno, exceden por ahí la discusión penal, que es buscar al autor del hecho. Exacto. Que muchas veces no están ni en Argentina. Por eso se termina muchas veces en la vía civil. Exactamente. Digo, para recuperar el dinero. Exactamente. Por ahí muchas veces termina un archivo con un informe nuestro sobre las IP, sobre la computadora, y bueno, y tienen la posibilidad de discutir con el banco a ver si tomaron los recaudos necesarios o no. Doctor, esto es la excepción, este tipo de delitos. ¿Y los más comunes? Que le había preguntado, usted lo quería explicar y yo lo corté. Sí, a ver, hay dos o tres cuestiones. Fundamentalmente lo vemos, depende del rango etario. Si van muchas publicidades de Facebook, en eso sí la gente le pedimos por favor, también va mucho en la educación y en el día a día. En los descuentos que sabemos que son muy difíciles. Naturgy, OCE, las plataformas de streaming que nos ofrecen unos descuentos del 35, 40, 50% para jubilados. Sabemos que no existe eso, o sea, no hay ninguna empresa que esté dando 50% de descuento. Y ponen un WhatsApp abajo, si querés este descuento, contactanos. Cuando uno da clic en ese enlace, va normalmente hacia una cuenta de WhatsApp y ahí obviamente detrás de ese WhatsApp está el estafador que se hace pasar por un empleado o un ejecutivo de la empresa, lo va llevando, porque la verdad que hay que reconocerlo, son muy hábiles, nosotros por ahí leemos las conversaciones y lo hacen realmente muy bien, porque lo hacen entrar en confianza.
logran que descargue aplicaciones como puede ser Supremo Móvil o alguna de estas que son escritorios remotos. Uno cuando descarga esa aplicación y les pasa el código, lo que hace es darle el control de mi teléfono. Ellos generan una videollamada, entonces cuando uno ve la videollamada, ellos por detrás están abriendo la página, por ejemplo, del Banco Nación, que muchos de los jubilados o personas mayores de edad tienen Banco Nación, y ahí generan, bueno, obviamente transferencias, préstamos y los vaciamientos de cuenta que son clásicos. Esa es de las más comunes que, bueno, se logró líneas directas con el Banco Nación, que eso sí también hay que reconocerlo, en donde pusimos en conocimiento de ellos lo que estaba pasando. Se ha medio que consensuado que hasta cierto monto, que son 5 millones de pesos, con la denuncia y el reclamo al banco, el banco cuando constata que esa transferencia fue hacia un tercero que no es familiar directo ni nada, cancela ese préstamo y el jubilado en este caso no lo tiene que pagar. Por eso si les llega a pasar, obviamente lo ideal es evitarlo, si les llega a pasar, sí hacer la denuncia en forma urgente y el reclamo al banco, porque el banco está reconociendo. Normalmente vienen a través de promociones, y lo otro que vemos que también es muy común es cuando la gente ofrece, por ejemplo, alguna bicicleta usada, una heladera usada, que las ofrece por Marketplace o por plataformas así. No hay nada de informático en realidad, lo que hay un cuento de lío por medios informáticos, que es que la persona lo contacta, le dice que le interesa ese producto que está vendiendo y le dice, ya te transfiero, si vale 70.000 pesos, le mandan un comprobante, falso obviamente, que dice que le transfirieron 700.000 pesos, que se le fue un cero de más. Y ahí empieza, ¿no?, que obviamente la persona le dice que no le impactó en la cuenta, y ahí empieza un hostigamiento, que no, que ya vas a ver, que te va a llamar desde el banco, que me van a bloquear la cuenta, que te va a llamar a FIP, generando obviamente la urgencia, que es la que aprovechan los estafadores, generando o una situación de miedo o, bueno, logran que la persona se ponga nerviosa claramente, les empiezan a dar cuentas para que ellos transfieren y devuelvan el dinero que nunca impactó, y si no lo hacen, utilizan otro ardid, que es, bueno, lo que te digo, que los llaman desde Arca, por ejemplo, diciéndole que lo están investigando porque ha recibido una transferencia. En definitiva, la persona termina transfiriendo el dinero, el doble quizá de lo que presuntamente recibió, que nunca en realidad recibió nada. Por eso también el consejo es, cuando uno vende mediante estas plataformas, parece increíble, pero 2 o 3 denuncias diarias de este tipo de metodología tenemos. Entonces, si uno va a vender algo por esa plataforma y no le impactó el pago, directamente corte la comunicación, no siga... Ya le voy a preguntar de algunos tips, pero le quiero preguntar primero si han podido establecer o trazar un perfil de estafadores virtuales. Mira, a ver, no podemos decir son entre tal rango, pero sí son personas relativamente jóvenes. Tenemos mucho... Familiarizadas con la informática, sí, absolutamente. por supuesto, familiarizadas con este sistema de manejo de cuentas, de aperturas. Y fundamentalmente tenemos muchas, cuando nosotros pedimos el impacto de antenas telefónicas, da mucho en Penal de Mendoza, en Córdoba, en ciertos lugares de Córdoba que son vecinos a penales. O sea, es claro que de Mendoza y Córdoba hay una gran usina de estafadores, en Buenos Aires también está, pero son esas 3 provincias básicamente de donde salen estas llamadas. Logramos hacer un trabajo interesante con una causa que era de Cogás. Eran aproximadamente ya 50, 60 denuncias. Yo me puse en contacto con Franco Pilni, que es el fiscal de Córdoba, le enviamos la investigación completa en donde salían las antenas que salían del penal de Córdoba, y todos los receptores del dinero eran familiares de reclusos que estaban en el penal de Bower. Bueno, muchas veces nosotros no podemos ir a Córdoba y detener a 30 personas, por eso se hace esta interrelación. La causa la tienen ellos, está perfectamente investigada con los receptores determinados, dónde iba la plata después, pero bueno, es un trabajo medio de hormiga y medio rudimentario que se logró hacer y se hace. Bueno, muchas veces preferimos concentrar los esfuerzos cuando son personas de San Juan y podemos determinarlo cuando son montos mayores, y en estos casos acumulamos un cierto número de causas y lo remitimos a la jurisdicción correspondiente para que continúen ellos la investigación. ¿Y el perfil de los estafados? ¿Hay una característica, un sector en particular al que apunten? No, bueno, y que sean los que realmente terminen cayendo en el cuento del tío? No, es que eso, a ver, vos y yo podemos no puede tocar a cualquiera. Podemos caer yo mañana. Tengo la presunción de que caí alguna vez. No, por eso, vos y yo podemos caer mañana por cualquier otra cosa, porque
Sí, el tema de los descuentos está más orientado a la gente grande porque utilizan Facebook, que la gente joven ya no utiliza Facebook, pero los jóvenes, por ejemplo, caen en compras por Instagram, que vieron la publicidad que un iPhone valía, no sé, un iPhone 15 estaba en descuento en $600. Bueno, o muchas veces en el precio que realmente figura, no chequeamos si habían seguidores, si tenían un local de venta a la calle, bueno, y los jóvenes caen en ese tipo de estafas, de realizar compras a páginas que no están verificadas, bueno, por eso hay muchas variables, pero sí está muy definido que si va por una plataforma como Facebook está orientado a gente mayor, si va por Instagram a gente más joven. Y después también hay otras que últimamente también hemos detectado, que son inversiones que hacen a través o que hacen en YPF, que buscan en una página donde YPF da rendimientos muy grandes. Eso también, recordar que si uno... Muestran incluso caras de funcionarios o de dirigentes políticos muy, pero muy conocidos. Exactamente. Y a ver, cuando uno va a invertir en estas plataformas, tiene que asegurarse que uno es realmente quien maneja las credenciales. Es decir, yo no puedo hacer, o si voy a invertir, bueno, crear una cuenta en páginas o en plataformas como Binance, plataformas reconocidas de criptoactivos que me permita hacer una trazabilidad, tener la seguridad de que yo manejo las cuentas, esto de te transfiero pesos para comprar USDT y vos después... A ver, esas transacciones al principio nosotros también tuvimos que ponernos a investigar porque en una causa importante que tuvimos, de una señora manifestaba que la habían estafado con 30 millones de pesos y procedimos a bloquear a todos los receptores. A los 2 días teníamos 10 mails de traders que estaban inscriptos en Arca, que estaban con los balances presentados y que decían, mire, yo recibí de la señora pesos y le transferí los USDT. Después los USDT es el dólar virtual que se compra en estas plataformas. Ellos hacen de arbitraje. Dice, mi función fue perfecta. Bueno, obviamente tuvimos que desbloquear, ya aprendimos cómo era la operatoria, pero bueno, ha sido entrar en un mundo distinto. Gracias a Dios trabaja gente joven con nosotros que está al tanto y que estudia permanente, pero bueno, es un mundo virtual que es complicado de investigar y si es complicado de investigar, más aún es complicado por ahí invertir en cosas que no sabemos. Entonces, casos complicados de investigar, casos nuevos, muy nuevos para la justicia que no estaba acostumbrada. Incluso hasta hace muy poco no había nada de legislación acerca de esto. ¿Se acuerda de un caso en particular que los haya sorprendido, que haya sido muy complejo y que no lo hayan podido resolver? Que sí. Se hayan salido con los delincuentes con la suya y no hayan podido dar con los delincuentes. Sí, a ver, es que es lo que tiene... Deben haber varios. La mayoría de estos casos, muchas veces logramos recuperar porque logramos congelar algunas transferencias en el camino. Hemos recuperado ahí en un año aproximadamente, creo que estaban ahí en las estadísticas, el monto total recuperado fueron aproximadamente 1.500 millones de pesos. En el primer año de existencia de la UFI. Contabilizando vehículos recuperados de estafas tradicionales, transferencias recolectadas, préstamos que se dejaron sin efecto, aproximadamente ese fue el monto. Pero la verdad que el tema de imputados, si se quiere, o de investigados descubiertos, hay muchos que no llegamos porque lamentablemente ni siquiera están en Argentina. Una de las primeras causas fue de una empresa que se llama Sudaromas, que si bien tiene la sede social en San Juan, en realidad es operativa en Buenos Aires, en un partido de la provincia de Buenos Aires, y también fue una de estas primeras en donde incluso teníamos una cámara. O sea, ellos tenían la cámara que nos la aportaron, donde se ve que el contador ingresa a la página para hacer un pago web, la pantalla se le pone en negro y a los 30 minutos, cuando el contador de San Juan puede ingresar a la página, habían hecho, creo que eran 30 transferencias por un total de 84 millones de pesos en un minuto. Entonces dijimos, bueno, acá algo pasó, no entendíamos cómo era la operatoria, logramos congelar aproximadamente 20 millones de pesos porque salimos a bloquear. Nosotros tenemos un convenio con Coelsa, que es la vieja Cámara Compensadora de Valores, que es la compensadora electrónica de todas las transacciones. Realizamos los bloqueos de todos los receptores y bueno, había algunas cuentas que había impactado el dinero y todavía no había salido. Entonces, bueno, esos logramos congelar 20 millones, que pedimos al juez la reversión de fondos en una audiencia y se logró. Y el resto de los 34 millones ya había salido. Se investigó las direcciones IP, las cuales se habían conectado, y las posteriores transferencias daban en Colombia, en Chile, en distintos lugares. Imposible. Imposible.
Y en realidad la causa, nosotros investigamos esta primera parte, logramos esa reversión, después la mandamos a Buenos Aires porque en realidad la computadora y todo lo que se tenía que investigar estaba en Buenos Aires. Y sé que hoy está litigando esa empresa contra el banco justamente para determinar a ver si hubo alguna filtración o si el banco no debió actuar y bloquear inmediatamente esas transferencias. Hoy lo que nosotros decimos por ahí y nos llama mucho la atención es que algunos bancos, yo entiendo que el mercado financiero hoy pelean por las altas de clientes y que este alta es cada vez más simple. Uno saca una foto del documento, hace una validación facial y ya tiene una cuenta abierta. Pero que no hay un cruce de datos y que hay personas que nosotros investigamos y tienen 30 cuentas bancarias abiertas. O sea, un mínimo alerta, un mínimo seguimiento. Evidentemente alguna intencionalidad tienen. Sí, y lo otro, bueno, obviamente las causas de jubilados que cobran la mínima y el banco les otorga un préstamo online de 6-7 millones de pesos que se transfiere inmediatamente. Bueno, hemos sugerido nosotros en este caso, por ejemplo, de hacer un parking de 24 horas, que algunos bancos ya lo hacen, porque más allá de que el banco cubra o no luego ese préstamo, que diga, bueno, no lo vas a pagar, nosotros emitimos una nota, en este caso a la Nación, diciendo que en definitiva están fomentando sin querer, pero fomentando al fin, este tipo de operatorios, porque obviamente nosotros, si la persona no sufrió un perjuicio y si el banco se hace cargo, y obviamente no podemos seguir con la investigación, nosotros archivamos la causa, lo pagará el banco, pero están justamente fomentando indirectamente al estafador a decir, mirá, seguí haciéndolo porque la verdad que no hay riesgo alguno. Entonces, ¿se acuerda el monto mayor denunciado como estafa en todo este año y medio que llevan trabajando? Mira, esta de 54 millones, de 84 millones debe haber sido una de las más altas. Sí. Aproximadamente 84 millones de pesos. Han habido otras ya de estafas clásicas. Bueno, si hablamos del tema de causas que están en investigación, obviamente hablándolo por fuera, en montos de dinero y de perjudicados son mucho mayores, pero de las estafas electrónicas aproximadamente 85 millones de pesos. Usted dijo que ha ido creciendo la cantidad de denuncias, que ustedes han ido adecuando la estructura. Hoy necesitan más personal, necesitan mayor cantidad de recursos, de capacitación. ¿Qué le pediría usted a la Corte de Justicia o al Ministerio Público de qué deberían dotarse como para estar a la altura de las circunstancias y poder atender prácticamente todo lo que entra? Sí, a ver, yo empezaría primero por otro lado, empezaría por el tema de que intentemos entre todos. Esto me parece que este ámbito es fantástico para llevar a la población, sobre todo, que empecemos a ser más conscientes de cómo vamos a manejar o a manejarnos en el entorno digital. Pero yendo a lo que vos me decís, evidentemente hay una falta de recursos hoy. Lamentablemente necesitamos gente, nos encantaría poder con la gente que tenemos hacerlo, pero con la cantidad de denuncias y con la complejidad de la investigación, la verdad que necesitamos varios ayudantes fiscales, necesitamos auxiliares. O sea que si se la cruza mañana la Presidente de la Corte, le pediría que haga el esfuerzo para dotar los demás personal especializado, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Si bien es cierto que hay que reconocer que en el tema de equipamiento, cuando iniciamos la UFI, pusieron a disposición numerosos equipos. Ahora, hace poco se logró contratar con Gnosis, tener el producto Gnosis, pero bueno, sí, en otras jurisdicciones en donde el Ministerio Público Fiscal maneja su presupuesto, que obviamente es lo que no pasa en San Juan por una cuestión que la ley legislativa, sí necesitamos herramientas técnicas puntuales, por ejemplo, licencias de I2, que es un software de análisis, porque toda esa información que nos mandan los bancos son Excel, que si uno los abre son gigantes, y necesitamos sobre todo software de procesamiento de datos que son realmente caros, se pagan en dólares, y si bien el equipamiento en hardware sí nos lo están dando, en discos, ahora se ha implementado la nube para poder almacenar, que es una medida realmente muy acertada, sí es necesario ciertos software que son realmente caros y que bueno, hoy lamentablemente no lo tenemos, pero la parte humana también es fundamental. Sabemos que siempre hay recursos limitados, en todo lo que sea el Estado hay recursos limitados, pero sí, por supuesto que si me la encontrara la doctora Nieto, obviamente que le diríamos, saben el trabajo que hacemos también. ¿En algún momento se la va a cruzar en algún ascensor o en los pasillos de tribunales? No, a ver, hemos tenido, la verdad que hay un cierto diálogo. Obviamente nosotros somos operadores del sistema y vamos para adelante con lo que tenemos y nos arreglamos, pero
Sí es cierto que de la parte de edilicia también salió hace poquito que va a estar la licitación, la verdad que es necesario. Para irse el 9 de julio. Exactamente, nosotros estamos hoy, para que te des una idea, en lo que era el juzgado de instrucción donde estaba el doctor Adarves, se multiplicó la cantidad de gente, primer piso, pero estamos en muy poquitos metros cuadrados, mucha gente, bueno, hay cajas almacenadas, creo que también esta UFI fue, como te dije, fue pensada para 2.000 causas y tenemos mucho más del doble, e incluso con otras causas sobre loteos y eso se han tenido que tomar otras dependencias. Se están viendo superados, claramente. Sí, la verdad que sí. Ahora hay una pequeña reforma para tratar de adaptar brevemente, pero sí, la verdad que ediliciamente es necesario y se está supliendo con, la verdad que las ganas de la gente, vuelvo a decir lo mismo y creo que ellos son gran parte, si se quiere, no sé si del éxito, pero sí se nota el esfuerzo de los operadores, de los ayudantes fiscales, de los auxiliares que trabajan en la UFI. Muchas veces se dice que tribunales trabaja de 7 a 1, el Ministerio Público Fiscal desde hace años que no existe. Se trabaja mañana y tarde, fines de semana, vos pasás mañana feriado y va a haber gente trabajando en la UFI, vos pasás el sábado y va a haber gente trabajando en la UFI recibiendo denuncias. Creo que hay un cambio de cabeza que no sé si ha habido en todo el Poder Judicial, pero sí en el Ministerio Público. Yo creo que el doctor Quattropani, desde que inició flagrancia, lo dejó grabado a fuego y hay un sentido de pertenencia y sentido de servicio que se nota y que la verdad que nosotros por ahí como coordinadores es mucho más fácil trabajar con gente así, así que bueno, esperemos que nos acompañen estas reformas. Usted puso el acento en la prevención, ¿no? Sí. Prevenir antes que reprimir, digo, trabajar mucho en la prevención y para eso hacemos falta todos, fundamentalmente la gente. Le quiero preguntar de una serie de tips, consejos, sugerencias que nos podrían dar todos ustedes que están capacitados en este tema para evitar este tipo de maniobras y estas estafas virtuales. ¿Me lo contesta en el próximo bloque? Ningún problema.